¿Cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva emisión de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy queremos ofrecerle la posibilidad de escuchar y ver a un visitante calificado. Hoy está con nosotros Eduardo Josami, quien tiene a su cargo nada más y nada menos que el Centro Cultural por la Memoria Haroldo Conti, que se sitúa en el predio de las ex-ESMA. Las actividades y la importancia que tiene la definición que se ha dado a un sitio de la memoria como el de la ex-ESMA es parte de la caracterización de las políticas de derechos humanos que nuestro país ha desarrollado y que nosotros en forma especial hemos desarrollado para ustedes en una serie de programas que han tenido que ver con mostrar, analizar el proceso de justicia en la Argentina con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Gracias, Josami, por estar con nosotros. Es una forma de apoyo importante a los canales comunitarios como el nuestro. Gracias por la invitación. Para mí es un placer y bueno, ojalá esto se pueda entender como una forma de apoyo, porque efectivamente esa es la actitud con la que pienso que hay que relacionarse con todos los emprendimientos comunitarios en la comunicación. Yo decía en la presentación que la Argentina de alguna manera ha tenido una política diferenciadora y desafiante también con respecto a cómo enfrentar un proceso tan duro y tan cruel como fue el terrorismo de Estado en la Argentina y los crímenes de lesa humanidad producidos durante él. La definición de tomar la ESMA como un sitio de la memoria y de alguna manera estando vos a cargo del Centro Cultural Haroldo Conti es una forma de diferenciación clara con respecto a cómo estamos enfrentando nuestra historia. Sí, hay una consigna que preside todas estas políticas, que es la de memoria, verdad y justicia. Bueno, en estos casos es una consigna que refleja, me parece muy bien, la interrelación entre todas las actividades que se están pensando y haciendo respecto a la Argentina de los años 70. Me gusta decir a la Argentina de los años 70 porque no es solamente en relación con la dictadura y el terrorismo de Estado. También nosotros hacemos memoria de las luchas populares de los años 70, sin las cuales además es inexplicable lo que después pasó en la Argentina. Y decía que están muy ligados porque, bueno, nosotros no podríamos pensar en la existencia de lugares como la ex-ESMA hoy si no se estuvieran llevando adelante los juicios. Es más, hubiera sido una especie de distracción. Están impunes los responsables de los crímenes de la dictadura, pero nos han dado un lugar para poder recordar, ¿no? No tendría sentido. Y entonces, al unísono con el avance de los juicios, se fue definiendo más claramente también una política en relación con lo que podríamos llamar el rescate de los centros clandestinos y su conversión en centros de memoria. La ESMA me parece que tiene una significación especial porque fue uno de los espacios emblemáticos de la dictadura, por lo que representa además en la tradición de la Marina de Guerra y en general para las Fuerzas Armadas, porque fue uno de los lugares donde se supone que pasó más gente. No hay datos que nos permitan decir claramente si hubo más gente en la ESMA o en Campo de Mayo o en La Perla en Córdoba, pero está claro que fue uno de los grandes centros y como tuvo la peculiaridad de tener algunos sobrevivientes, una cantidad ínfima en relación a la gente que pasó por allí, pero de cualquier manera en mayor número que en otros lugares, lo cual ha permitido avanzar más en los juicios, porque los testimonios de esos sobrevivientes han sido realmente muy importantes, y también de alguna manera pensar y discutir más en torno a cómo recordar desde este sitio. Dentro de esta tarea general del espacio de memoria, nosotros tenemos un aspecto, si se quiere, que es lo que podríamos llamar pensar una cultura de la memoria, ¿no? Y la verdad que sobre esto no había mucho definido. Es una discusión que se ha hecho en todo el mundo. Al principio
parece que es una evolución natural. La primera respuesta en todas partes fue decir, no hagamos nada, ¿no? Cualquier artista, por ejemplo, que se metía con el tema del Holocausto era inmediatamente cuestionado, ¿no? Claro. Parecía que era algo como demasiado sagrado, por decirlo de alguna manera, como para que pudiera ser abordado desde la ficción, desde el arte, desde el cine. Bueno, algo de eso también pasó en la Argentina. En un primer momento no fueron pocos los familiares y los integrantes de los organismos de derechos humanos que pensaban que simplemente había que recordar manteniendo ese espacio, pero sin desarrollar ninguna actividad. Como una visión de museológica, ¿no? De museo. Sí, en algunos casos ni siquiera, diría yo, porque también el museo requería, bueno, hay que hacer museo, ¿no? Es decir, requería intervención. Claro. Pero esa postura fue siendo dejada de lado gradualmente y la creación del Centro Cultural nuestro a fines del 2007, bueno, implica una definición política en el sentido... Recordanos algo, Eduardo. En el 2004, por decisión del presidente Kirchner, el predio de la ex ESMA deja de ser y pertenecer a la Armada, ¿no es cierto? Pero recién se constituye como lo conocemos ahora en el 2007-2008, ¿no? Sí, hay una serie de etapas. 2004, el anuncio por parte de Kirchner de que ahí se va a retirar la Armada y que va a ser un espacio en memoria. Después hubo convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, que hay que recordar que las tierras son de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, y el Gobierno Nacional, y esos convenios de 2006 y 2007 son los que de alguna manera estructuraron el espacio como está hoy. Es decir, definieron que algunos edificios iban a ser manejados por el Gobierno Nacional, otros por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros por distintos organismos, fundamentalmente los organismos de familiares, las madres de Plaza de Mayo, las madres de Línea Fundadora, las abuelas, etc. Después se fue resolviendo la incorporación de otras instituciones como el Instituto Internacional de Derechos Humanos, que pertenece a la UNESCO, como el instituto que han impulsado, latinoamericano, impulsado por los antropólogos de aquí de la Argentina, pero digamos que yo diría que en los últimos 2 o 3 años esto va tomando más forma porque se están acelerando además las obras en los distintos edificios y además la opinión pública va tomando conocimiento de la existencia de estas polémicas y de estas actividades, ¿no? En ese sentido, el Centro Cultural también fue una experiencia porque nosotros al principio no sabíamos, por ejemplo, si era posible organizar un espectáculo musical dentro de la ESMA. Claro. Teníamos muchas demandas para hacerlo, pero también teníamos algunos familiares que nos decían, bueno, de pronto un día hubo una celebración en el Centro Cultural y las madres y las abuelas terminaron bailando y esa fue toda como una definición, porque en realidad eran ellas las que decían que eso no se podía hacer ahí, ¿no? Entonces, y así yo diría que hubo en diálogo con los familiares un proceso de búsqueda, de ensayo y de error para ver cuál era el tipo de actividades que podía de alguna manera servir para los dos objetivos que nosotros nos tenemos que plantear. El primero, ser muy respetuosos y cuidadosos del modo como cada uno de los familiares, y yo diría que en última instancia cada uno de los argentinos, porque la dictadura la sufrimos todos, procesaba ese duelo necesario, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de no constituir un espacio cerrado. Es decir, hay un objetivo político, en el sentido más importante, más respetable de la palabra política, de toda esta política de memoria, que es que esta política alcance a los sectores más amplios de la sociedad. Nosotros no ganaríamos mucho si el espacio de la ESMA fuera un espacio donde el movimiento de derechos humanos cada tanto se reúne y recuerda sus fechas y hace sus homenajes. Nos parecía que era importante que eso estuviera en una interacción, en un diálogo con sectores más amplios de la comunidad. Y bueno, y de alguna manera también la realización de las actividades del centro, las muestras, los espectáculos, los debates,
ha ido convocando cada vez a más gente y a diferentes públicos, porque obviamente unos son los públicos que van a las presentaciones de libros o a las conferencias, otros los que van a las películas, otros los que van a los recitales, ¿no? De algún modo tratamos, no sé si siempre lo logramos, espero que lo logremos lo más posible, de que lo que se haga tenga, en primer lugar, un nivel artístico respetable. Nos parece que es una falta de respeto a la gente creer que uno tiene que hacer espectáculos chabacanos para que se acerquen, ¿no? Nosotros hemos tenido algunos espectáculos de música popular de primer nivel, pero también hemos tenido música clásica, hemos tenido en el campo del cine hemos dado películas de muy diferente tipo, hemos hecho seminarios que pueden ser más académicos y otras cosas más volcadas a la difusión entre el público. Bueno, se va conformando un espacio y hay una idea que estando dentro de esas cuatro paredes, no hace falta repetirla mucho, que es de algún modo todo lo que se hace ahí tiene un sentido de homenaje a los compañeros de los años 70, tiene un sentido de reflexión sobre la historia argentina. Tratamos de que eso se exprese más claramente en algunas actividades, en algunas obras, en algunas muestras, y se exprese de una manera, si se quiere, más indirecta, ¿no? Porque todo artista, por ejemplo, que ves poner en la ESMA, sabe lo que eso significa. Entonces no va guiado por una actitud, digamos así, frívola. Hay un compromiso político para acercarse a ese espacio. Pero también sabemos que el arte contemporáneo tiene mil maneras de referirse a la justicia, al horror, a todas estas cosas, y entonces, bueno, también somos respetuosos de eso. Resulta muy importante cómo lo expresás y cómo lo explicás, porque terminamos el año 2012 con un bastardeo muy grande, digamos, apreciaciones obscenas en torno a una actividad que el 27 de diciembre se hizo en el predio de la ESMA, y que fue catalogada bochornosamente por la oposición y manipulada. Es importante como lo explicás, porque también da lugar que esto no es un proyecto terminado, es algo que se construye, que va evolucionando en virtud de la propia experiencia también, ¿no es cierto? Bueno, esto último que decís es fundamental. No podría ser un proyecto terminado, por la importancia que esto tiene, por la necesidad de que cada vez participe más la comunidad, por la complejidad del tema, porque algunos hemos aprendido en estos años algunas ideas, algunos rudimentos, pero me parece que, bueno, en todo el mundo se sigue discutiendo qué significan políticas de la memoria. En los distintos memoriales hay muchas veces orientaciones hasta casi contradictorias, ¿no? Me pareciera como que el modelo Auschwitz es predominante, hay que hacer lo que se hizo ahí, sí, cuando en realidad pudiéramos tener objeciones también, ¿no es cierto? Sí, podríamos tener objeciones y con todo el respeto que uno puede tener. Nosotros creemos que el movimiento de derechos humanos tiene características propias. Por ejemplo, tiene una relación con la historia argentina y con la política que uno no encuentra en muchos espacios de memoria en el resto del mundo, ¿no? Es decir, a veces de pronto parece que el nazismo hubiera sido, como se dice, el descenso del mal absoluto, que no hubiera habido una historia europea o de Alemania o muchos factores que uno... Bueno, la Argentina, el que va a la ESMA, por ejemplo, se va a encontrar no con una explicación de la historia argentina, porque sabemos que no hay una única explicación y sería muy tonto, es decir, pretender recitar, pero se va a encontrar por lo menos con la problematización de una serie de temas que hacen pensar a la gente, bueno, esto no nació de la nada, no nació de un repollo, la historia argentina algo tiene que ver, ¿no? Qué casualidad que el almirante Macera tiene fotos con el almirante Rojas, que fue el responsable del golpe en 1955, ¿no? Entonces la Marina de Guerra tiene una trayectoria. Entonces, bueno, nos parece que en torno a esto es mucho todavía lo que hay que hacer y mucho lo que hay que discutir, pero como vos decías, la actitud no puede ser la del aprovechamiento político o la de la banalización del problema, la de la manipulación, como apareció en esas crónicas periodísticas y esas declaraciones sobre el episodio del 27 de diciembre, donde además muchos de los que escribían demostraban que no tenían ni idea de lo que estaba pasando hoy en la ex escuela de mecánica. Vamos a un pequeño corte y seguimos conversando, Eduardo. ¿Cómo no?
Bueno, seguimos conversando con Eduardo Josami. Eduardo, ¿qué actividades están, digamos, planificadas para el Centro Cultural Haroldo Conti? Bueno, el centro tiene dos actividades, le llamamos troncales, existen desde su creación, que son el Premio Centro Cultural de la Memoria, que cada año se dedica a una disciplina distinta. Fue primero para ensayo, después para cine, después para teatro, después para artes visuales. Este año se dedica a fotografía, y más que a fotografía, lo que se llama ensayos fotográficos, ¿no? Es decir, un conjunto de fotografías planteados como un texto, de algún modo. Esto se hace junto con el Fondo Nacional de las Artes, tiene un premio, bueno, para nosotros relativamente importante, tal vez no compita, son 20.000 pesos, y lo más importante es que se exhibe durante un tiempo largo la obra premiada y las menciones en nuestro centro cultural. Tenemos también el Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, que se hace también todos los años desde el 2008, que este año va a estar dedicado al aniversario de 30 años de democracia en la Argentina. Ese es el título, ¿Cuándo empezará Logros y Desafíos. El seminario se hace a principios de noviembre de este año, pero vamos a desarrollar a lo largo del año diversas actividades, llamémosle preparatorias, es decir, seguramente alguna muestra fotográfica y de artes plásticas, se exhibirán algunas películas, algunas obras de teatro, habrá también algún debate. La idea es ir de alguna manera, bueno, estimulando esta discusión a lo largo del año para cerrar con el seminario. Vamos a tener también una convocatoria importante. A mediados de año viene Enzo Traverso, que es uno de los historiadores y especialistas en el tema de la memoria, me animo a decir que más importantes hoy en el mundo, más con una mirada que me parece mucho más parecida a lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina que en general a las discusiones sobre memoria en Europa. Va a dar un ciclo de charlas en la última semana de junio. Y para citar otro acontecimiento que creemos que va a ser muy importante, el 23 de marzo, es decir, en vísperas del 24 de marzo, se inauguran una serie de muestras, entre las cuales hay una muy importante que se llama Taller Ferrari, que es una muestra sobre la obra de León Ferrari. Y es importante, bueno, primero por León Ferrari, obviamente, hoy debe ser de los pintores argentinos más renombrados en el mundo entero, pero además porque Ferrari es el padre de un militante desaparecido en la Escuela Mecánica de la Armada, así que para él también exhibir su obra en este espacio es seguramente muy importante. Va a haber también, junto al 23 de marzo, junto con la inauguración de esa obra, se inaugura una muestra fotográfica de Lucila Quieto, también hija de un desaparecido, que ha hecho un recorrido, una obra muy original. Ella quería mostrarse junto con su padre, a quien prácticamente no conoció, obviamente no tenía fotos de ella y su padre, entonces empezó a trabajar con fotos de desaparecidos y las fotos actuales de sus hijos, y entonces son collages en las que aparecen prácticamente con la misma edad, digamos, los padres y la hija. Es casi lo contrario de lo que hizo otro fotógrafo germano, que también está exhibiendo esa muestra en todo el mundo y pasó por nuestro centro cultural, que marcaba más la ausencia, ¿no? Es decir, fotografiaba, digamos, 3 integrantes de familia y después mostraba la misma foto en el mismo lugar con 2 solamente, ¿no? Entonces uno advertía la desaparición. Acá es como una vuelta de tuerca distinta, ¿no? Es como imaginarlos que en un momento pudieron estar juntos. Y bueno, estas son algunas de las cosas que vamos a hacer en el año. En general tenemos teatro y cine y música todas las semanas, y yo siempre le digo a la gente que entre a la página del Centro Cultural, porque la verdad que hay una programación que entendemos que es bastante interesante, bastante variada, y que, bueno, hasta ahora estás teniendo una respuesta interesante del público. Canal comunitario que también transmite para la zona norte, cercano a Avenida Libertador al 8000, vamos a dar cuenta de esto y trataremos de difundir las actividades. Hemos hecho una serie de programas nosotros, Eduardo, sobre el proceso de justicia, ¿no?, en la Argentina. Y
siempre nos preguntamos una pregunta que ¿qué es lo que falta? ¿Qué más? Y últimamente, en el año 2012 y estos comienzos del 2013, uno nota una interpelación popular muy fuerte a la justicia. Es decir, la justicia está siendo interpelada en varias dimensiones, ¿no? En las dimensiones que tienen que ver, una de ellas con las actitudes de jueces y de sectores de la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad, y también con otras cuestiones que tienen que ver, como el caso de la justicia y la ley de medios, etcétera, etcétera. O sea que hay una interpelación, daría la impresión, de la justicia. Y que una de las respuestas ante esto, ante estos requerimientos de la sociedad, se sintetiza en una frase que puede ser medio como un eslogan, pero que me parece que habría que desarrollarla más profundamente. La frase que me refiero es la que dice: hay que democratizar la justicia. ¿Cuál es el sentido último de esto que puede llegar a ser una frase, casi un eslogan? Bueno, yo creo que esa frase que fue dicha por la presidenta y que ha aprendido mucho, es como un señalamiento simplemente de algo que antes no veíamos y ahora estamos viendo. Y que en ese sentido es muy importante que nos lo planteemos como objetivo, pero también es muy importante, como vos decías, que nos demos cuenta de que no es una tarea sencilla, de que no es, por ejemplo, lo primero que se piensa para democratizar la justicia es que los jueces sean elegidos por el voto popular. Bueno, el otro día salió Raúl Zaffaroni advirtiendo que a su juicio, y me parece que los argumentos son dignos de ser tenidos en cuenta, eso podía ser mucho peor que lo que teníamos, ¿no? Ponían la situación de barrios en los que, o distritos del país donde competían entre sí candidatos a juez, que a su vez estaban ya en la justicia, entonces demostraban quién era, de alguna manera competían por ganar el público, también el financiamiento de las campañas, bueno, claro. En fin, no tiene sentido ahora descartar esa ni ninguna otra alternativa, simplemente mostrar que es complicado. Ahora, a mí me parece que lo interesante es que esto se esté discutiendo, porque durante muchísimos años en la Argentina no se discutió sobre la justicia. Pensemos que, por ejemplo, en los 90 nadie hablaba de cambiar la justicia. En los 70 diría que tampoco, porque había proyectos revolucionarios. Se suponía que si triunfaban esos proyectos se iba a cambiar toda la sociedad, y bueno, y seguramente la justicia también. Pero no había políticas que dijeran, bueno, tenemos que pensar de otro modo la designación de los jueces, qué tipo de control puede tener la sociedad sobre este proceso, etc. Ahora, yo creo que esto es una demostración de que en el país está pasando algo en el terreno político, es decir, de que hay un proyecto que afecta intereses poderosos, y entonces es como que se ha puesto de manifiesto lo que antes actuaba de un modo tan natural que no llamaba la atención. Es decir, si uno ve cómo fue pensado el Poder Judicial en la Constitución, si uno lee los constitucionalistas norteamericanos que sirvieron de alguna manera de base para esto, ve que la justicia tiene una función de contralor, que es también como una función de equilibrio, pero que en última instancia también es una función de evitar los cambios. Entonces, en la Argentina estamos viviendo un proceso de cambio, y entonces de alguna manera la justicia tiene que darse cuenta de eso, tiene que ponerse a tono con eso. Entonces me parece que esto es el primer dato importantísimo. Ahora, después hay que ver lo que hacemos. Esto me ha llevado a repensar lo que ocurrió durante el primer gobierno peronista, porque la mayoría de las crónicas históricas sobre el primer peronismo, no solo las que podríamos llamar como antiperonistas, decían que, bueno, que se hizo un juicio a la Corte Suprema y que Perón lo había hecho en su afán de controlar el Poder Judicial, había digamos, promovido este juicio político para echar a la Corte y tener después una justicia dicta. Bueno, habrá que ver qué hay de todo eso, pero esa Corte que fue enjuiciada por el Congreso se había negado a reconocer la legalidad de la justicia laboral. Se había negado a reconocer la legalidad, digamos, de los delegados de la Secretaría de Trabajo y Previsión en el interior del país. Entonces quiere decir que uno
con estos datos solamente dice, ¿hubiera sido pensable la transformación social que hizo en la legislación argentina y en la sociedad argentina el peronismo con una Corte Suprema que declarara la inconstitucionalidad de cada una de estas medidas? Entonces me parece que este es el debate, más allá de las políticas, si el gobierno controla, no controla. Yo creo que hay un aspecto democrático republicano sobre la justicia que no hay que obviar. No es que porque somos un gobierno popular o hacemos lo que queremos y esto es una discusión menor. No, también es un tema importante. Pero hay una cuestión central que es que en un proceso de transformación, donde de alguna manera se va gestando también un nuevo derecho, la sociedad tiene derecho a exigir que el Poder Judicial se ponga a tono con esta transformación. Y me parece que este es el gran debate. Si es saludable el debate, habría un hecho sano que se ha planteado que se va a desarrollar, creo que a fines del febrero, esta convocatoria dentro de una cantidad de magistrados y de técnicos y de operadores judiciales del país que se van a congregar, creo que en la Biblioteca Nacional, en un encuentro para reflexionar sobre esto, ¿no? Esto ha sido un hecho que me parece sumamente importante y también tendremos que estar atentos a qué producción hay por parte de este conjunto de operadores judiciales, como se los llama, en su reflexión sobre qué significado tiene la democratización de la justicia, ¿no? Bueno, esta convocatoria me parece importantísima. Primero porque efectivamente de ahí vamos a tener más claridad acerca de qué propuestas hay, por qué caminos avanzar, qué consensos se han formado, pero también porque es el mero hecho de la convocatoria, que sigue a una solicitada, que tuvo algunas firmas importantes, una buena cantidad de firmas, es también la prueba de que no podemos hablar de todo el Poder Judicial. Es cierto, el Poder Judicial tiene por momentos la apariencia de una casta, se ha hablado de la familia judicial, es un poder muy cerrado, pero también los cambios que ha sufrido la sociedad argentina han ido impactando dentro del Poder Judicial. Entonces es bueno saber que la reforma que deba pensarse en este camino de democratización de la justicia no se hace solamente desde afuera. No se trata de tomar por asalto el Poder Judicial para imponerle las demandas de la sociedad. Parece que dentro del Poder Judicial hay una cantidad significativa de funcionarios, de jueces, de fiscales, de integrantes de la justicia que sintonizan de algún modo también esta demanda. Eduardo, vamos finalizando esta conversación. Te agradecemos mucho que estés acá. Quienes te hemos seguido, digamos, en tu desarrollo político después de la democracia, percibimos que has reencontrado un rumbo interesante de lo político, sospechamos que es así, vos dirás si es cierto, ¿no? Sí, sospechás, bien. Además yo lo digo con frecuencia, digo que estoy muy contento de estar viviendo esta época, porque ¿quién imaginó después de la dictadura que íbamos a llegar a un momento que fueran castigados en la justicia los responsables de los delitos, que iban a reactualizarse las demandas de nuestra generación, sobre todo después de haber pasado por los años 90, que fue para la generación nuestra un proceso doblemente decepcionante por lo que significó el neoliberalismo menemista y por el fracaso de los intentos que muchos tratamos de hacer para enfrentar ese proceso, ¿no? Entonces creo que esta nueva época que estamos viviendo desde 2003 es realmente importantísima. Uno lamenta que exista gente que no lo entienda así, que prefiera priorizar las diferencias, las críticas, por sobre el reconocimiento de las grandes transformaciones, pero para mí es un momento muy fecundo y bueno, creo que tenemos todos la obligación de comprometernos, de participar, de apoyar y por supuesto de discutir. Correcto. Gracias nuevamente y nos vemos en el Centro Cultural Haroldo Conti. ¿Cómo no?